Quiero agradecer a todos nuestros asociados, el compañero literario del proyecto. La oración de su majestad, la reina maradoniana. Gabriel. Bien. Señora, y el muchacho se adelantó, me dijo que era así. Esto se quedó ahí, ¿no? Estamos filmando el cuadro de Malvinas, con todos los caídos. Argentinos, británicos, isleños. La explicación. Sí, esta es la explicación. Gracias. En nombre de la Asociación Civil de Amigos Malvinas Falklands, agradecemos vuestra presencia en este cuarto cierre anual de actividades 2015, así como también hacemos lo propio a la Fundación Josefina Prats, al permitirnos desarrollar nuestras actividades en esta magnífica sala. La mencionada Asociación Civil de Amigos es una entidad sin fines de lucro creada en el año 2011, cuyo antecedente inmediato fue el Club de Amigos Malvinas Falklands, que inició sus actividades allá por el año 2000 con alumnos del Colegio San Patricio de Rosario, y que tiene como objetivo la recomposición de los lazos de amistad entre los habitantes de las islas del Atlántico Sur y el pueblo argentino, en sus más diversas matices, teniendo como premisa la amistad y el respeto mutuo entre las dos comunidades. En esta oportunidad vamos a escuchar las experiencias vividas por viajeros que, en nombre de nuestra asociación, han visitado las islas, estableciendo un puente de amistad, el cual deseamos que se siga fortaleciendo y ampliando a otros ámbitos de la cultura, el deporte, las ciencias, así como también en su aspecto religioso. Seguidamente dirigirá la palabra el arquitecto Ricardo Gómez Kenny, presidente de la asociación, quien dará una breve explicación de la posición neutral que guía la actual propuesta de la asociación. El arquitecto Ricardo Gómez Kenny es arquitecto y se desempeñó en varias empresas de la zona
entre 1960 y 1998. Investigador autodidacta en varios temas científicos, integró la comisión directiva de la asociación que reúne a la colectividad argentino-irlandesa de Rosario. En 1969 fue cofundador del Colegio San Patricio de Rosario. En el año 2000 fundó el Club de Amigos Malvinas Falklands, que en el 2013 pasó a ser la Asociación Civil de Amigos Malvinas Falklands, dentro de la cual surgió la Comisión de Enlace para el Atlántico Sur. En la actualidad es su presidente. Bien, Ricardo, palabra. Buenas noches a todos y gracias por estar presente en este emotivo momento de finalizar las actividades del 2015. Quiero aclarar, aunque la visual sea conferencias, lo mío no es una conferencia, sino es una clase didáctica. Posiblemente a veces las clases didácticas son más aburridas, pero creo que mucho más útiles. Dentro de los pocos minutos que tenemos cada uno, yo quiero, en primer lugar, explicar algunas cosas que ayudan a que entiendan nuestra asociación y que a veces los medios no ayudan a difundir bien. El nombre de Malvinas Falkland tiene una explicación especial, es un filtro que sirve para que poco a poco los argentinos que se integran se acostumbren a que Falkland, bueno, es la traducción, pero no es una mala palabra. Pero también sirve para que los isleños que nos escriben, quiere decir que ya han asimilado que Malvinas es la traducción, y no la palabra del enemigo. Además, la asociación se llama Asociación Civil de Amigos. Ahí termina. Lo otro es el nombre, que podría haber sido cualquier otro. Una vez un periodista corrigió y puso el D a continuación y se armó un problema con Cancillería, porque decía Asociación Civil Amigos de Malvinas Falkland. Por eso a veces un pequeño detalle puede cambiar todo el sentido. La otra palabra que quiero ayudar, y si alguien puede colaborar con algún medio, tenemos que ir poniendo las cosas poco a poco más claras. La otra dualidad es la de Puerto Argentino, Puerto Stanley. Esa dualidad no tiene absolutamente nada de parecido con la anterior. La anterior, las dos palabras tenían origen histórico. Nosotros no vamos a descartar, ni a discriminar, ni a molestarnos por nadie que diga Puerto Argentino. Respetamos todas las posiciones. Pero solo queremos ayudar, dado que nuestra intención es dialogar con los isleños. Si alguien quiere tener buen resultado con los isleños, va a tener que dejar esa palabra de lado, porque para nosotros, bueno, fue un recuerdo de una guerra, pero para ellos es un insulto, me lo han dicho. ¿Por qué? Porque sabían que en su momento la Junta discutía, eran tres, cada uno un nombre. Entonces Galtieri cortó y dijo, no, se llama Puerto Argentino. Para ellos, Puerto Argentino es sinónimo de Galtieri. No obstante, dije, respetamos todas las ideas y nosotros usamos Stanley. Pero como todo esto lo consultamos a Cancillería, ellos nos abundaron mucha información que también los medios a veces no divulgan. Primero de todo, me dijeron, el director entonces de carrera Máximo
Usted tiene razón, eso es un error que tenemos que corregir, pero lo vamos a corregir el día que Gran Bretaña acepte sentarse a dialogar. Bueno, cada uno tiene su... Yo personalmente creo que cuando alguien reconoce un error públicamente lo tiene que solucionar ya, pero no es necesario, obligatorio que todos piensen igual. No obstante, nos dieron más información que un legislador, no recuerdo bien el nombre, pero en el 2006 creo, propuso anular ese decreto número tal. Simplemente no había que hacer la apología de nada, porque había sido hecho por un presidente de facto. ¿Qué pasó? El proyecto quedó cajoneado. Yo hablé con un legislador y me dice, el que se anime a sacar eso del cajón se suicida políticamente. Pienso que exagero un poco, porque hoy en día se dice de todo y no pasa nada, pero me lo dijeron. Y además, más información que también en los medios dicen, no nos gusta porque ese es el nombre que le pusieron los ingleses. Bueno, otro error. Cuando los ingleses establecieron su localidad, vieron que la población que tenía estaba muy expuesta al peligro del mar, tenía que estar más protegida y buscaron una bahía. En esa bahía ubicaron la localidad. Esa bahía se llamaba Bahía de Jackson. ¿Por qué? Porque hubo 20 años en que prácticamente los españoles se habían ido, los argentinos todavía no habían llegado. En esos 20 años estaban los norteamericanos. Por suerte ellos no tenían la tierra, por eso no hubiera sido otro problema más. Pero reguarecían ahí los barcos de todos los pescadores. Entonces le llamaban Bahía de Jackson porque en ese momento el presidente de los Estados Unidos era de Jackson. Cuando ponen la capital de las islas le llaman Puerto Jackson. Pero ¿qué pasó? El que eligió el lugar y diseñó toda la localidad se llamaba Stanley. Entonces, con toda lógica, cuando este señor se vuelve para Europa a los 4 o 5 años, bueno, los habitantes en memoria le pusieron Puerto Stanley, que se dice Stanley. Bien, esos dos puntos quería que hoy quedaran bien claros. Y hay un tercero. Después, si quedan muchas más preguntas, porque puede haber un montón, lo podemos, y se corta el tiempo, cuando pasemos al otro salón pueden seguir preguntando todo lo que... La tercera cosa es, todos sabemos, y eso hay que decirlo porque a veces, que llamémosle el expediente o la gestión está empantanada, pero no es una crítica a este gobierno, hace 50 años que está empantanada. No le aporta mucho que haya cada vez más que se adhieren. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está reclamando a alguien, golpea 10, 20, 100 veces la puerta y no le responde? Lo que hay que hacer es dejar de lado el reclamo, volver a tocarle la puerta y decirle, no le reclamo nada, vengo a que me explique bien por qué no me contesta. Posiblemente te digan, qué fácil que le hace este señor porque está afuera. No, lo hicimos nosotros y nos contestamos. La razón por la cual no se lleva a cabo el encuentro, dicho ya no por mail, sino en 2 reuniones con uno de los que para mí saben más británicos, porque viaja mucho a Argentina. A ver, ¿cómo podemos decirlo? Porque el problema no se puede decir en 2 palabras. Ustedes saben que cuando se dice hay un problema, uno puede buscarle la solución, pero en este caso había que definirlo como un gran problema. Gran problema significa algo que no tiene solución. A mí me lo explicaba el británico y me dijo, para mí no hay solución. ¿Por qué? Porque primero se tienen que sentar y no a discutir. Se tienen que sentar y formar un solo equipo trabajando en conjunto para definir bien los hechos históricos. Cuando eso esté definido, entonces empiezan a opinar los que obviamente conocen las leyes.
Yo le dije, bueno, si eso es, empecemos por lo menos por eso. ¿Y con quién? Me dice. ¿Con quién? Realmente yo creí que exageraba del ambiente histórico. Entonces, nadie quiere, porque acá no se trata de que aparezca alguien y que empiecen a debatir haciendo un contrapunto, ¿no? La única forma es que hagan un equipo en conjunto, y eso puede llevar, se lo digo, tranquilamente 10 años, porque hay que encontrar de este lado quien acepte. Tiene que ser alguien bastante conocedor de Malvinas, pero a su vez bastante abierto a trabajar codo a codo con un británico. Es casi imposible, por los contactos que hemos, tal vez aparezca algún día, pero mientras eso puede tardar 10 años, entonces acá viene la otra pregunta: ¿qué hacemos en el mientras tanto? Porque los seres humanos, los países pueden esperar 50 años para una resolución. Las personas dentro de su actividad no. Por eso es que la propuesta de los isleños nos parece por lo menos algo analizable, discutible, razonable, mejorable. ¿Por qué? Porque ellos no se apoyan en la historia. Entonces, ese problema queda detrás. Quiero aclarar también una cosa, por si a alguno le pareció en algún momento que nosotros somos promotores de la independencia de los isleños. No es así. Estamos tratando de llevar al público una realidad que nació hace 30 años y que ya existe. Ahora bien, yo pienso, para poder entender la situación de los isleños, y con esto termino, vos, Carmen, es como si uno tuviera que analizar una multitud que va caminando, no tiene que sacarle una foto y decir hoy están así, sino tiene que analizar hacia dónde van. Ellos están viviendo un proceso exactamente igual al proceso que vivimos nosotros. No me refiero obviamente al proceso militar, sino al proceso independiente. Recuerden un poco. En 1807 nos invadieron. Hasta ahí éramos colonia y todos felices siendo colonia. Ahí se despertó, los historiadores se lo he escuchado decir, el verdadero espíritu revolucionario. Tardaron 3 años en darse cuenta cómo se podían organizar para sacarlo al español. Luego tardaron 6 años más hasta elegir qué tipo de país querían. Y luego tardaron 50 años, más o menos más, hasta que estuvo el sello final del reconocimiento de España. Había estado, por supuesto, el de Gran Bretaña, Estados Unidos y algún otro, pero con quien peleábamos 50 años más. Bueno, trasladémonos a las islas. Ellos en 1982, hasta esa fecha, reconocen que eran una colonia. En 1982 los invaden, para ellos usan esa palabra, los invaden. Ahí se dieron cuenta, hasta ese entonces no sabían si alguien los iba a defender, y les surgió el espíritu local, la identidad. Se tomaron unos años y eligieron y decidieron qué país quieren. Y ahora están en el proceso de, no son reconocidos todavía, por supuesto. Yo no estoy diciendo si lo que ellos hacen está bien o está mal. Estoy tratando de ayudar en una forma un poco acelerada lo que hemos aprendido a través de 15 años. Yo voy a terminar con una frase sí que quiero que todos entendamos. Nuestros objetivos fueron evolucionando en 15 años. Empezamos con la amistad, luego el respeto mutuo, después la comprensión. Llegó un momento que dijimos, tanto amigo, ¿servirá para algo? Bueno, no sabíamos, pero dijimos, para algo habrá de servir. Y seguimos y llegamos a formar la asociación, y ya ahora los diálogos no son con doña Rosa, sino con todos los del gobierno. Y entonces
al enterarnos bien, en realidad veníamos siempre hablando con una posición obviamente neutral para que nos contesten, pero no era nada tan formal, sino era por naturaleza que lo hacíamos. Nos dimos cuenta de que si no hay un grupo mediador, nunca se van las puntas porque es un diálogo entre sordos. Y ahí fue donde, como siempre hablamos con Cancillería, nos dijeron: no, pero lo que ustedes están haciendo no se llama mediador. Técnicamente esa palabra no existe. Lo que existe se llama gestión de buenos oficios. Bueno, a partir de ahí empezamos a nombrar lo que hacíamos como gestión de buenos oficios. Ahora no recuerdo cómo fue el primer contacto que tuvimos con la Nación Unida, pero en un momento recibimos una conceptuosa nota de las Naciones Unidas. Me estoy refiriendo a la División para Malvinas, la directora Marta López. Sí, ellos tienen como encargo hacer la gestión de buenos oficios. Evidentemente, concretaban, el día que decidan sentarse a dialogar, estaremos, yo digo, el día que decidan sentarse a dialogar, ya no hace falta ni que exista la Naciones Unidas. Hay que trabajar para que eso se logre. Y entonces llegamos a la conclusión de que estamos el grupo nuestro y el grupo de la Nación Unida en la misma onda. Y yo me alegro de decir algo porque corresponde, porque esto un poco creció por todos los que vienen a la reunión. Nosotros pensábamos que la posición neutral era algo original, pero era una simple intuición. La última vez, el último mail que me mandó Rossi, el de Cancillería, que aunque ahora está en una embajada, nos sigue contestando igual. Ya le dije Gómez, con letra mayúscula, ya le dije Gómez Kenny que la posición neutral en la Argentina no existe. Entonces yo le respondí, por la línea dura que yo he aprendido, los investigadores pueden demostrar lo que existe. Nadie jamás podrá demostrar lo que no existe. Pero además, le digo, usted interpretó mal. Usted interpretó que nosotros nos adheríamos a una posición neutral. Con eso me está diciendo que no existía. Bueno, a partir del 2014 existe, porque la hemos fundado nosotros. Y eso nos dio más entusiasmo, porque es increíble. A ustedes le vamos a dar un pequeño obsequio, un folletito, donde hemos puesto el manifiesto o declaración, para que, porque nosotros queremos ahora que estamos en contacto con la delegación de Naciones Unidas en Buenos Aires, con quien uno puede hablar, queremos lograr que esto se cimente en algo concreto en Rosario, ya sea que las Naciones Unidas pongan una delegación en Rosario o una subdelegación, o venga el de Buenos Aires de acá. Pero le pedimos a todo el que pueda colaborar con su contacto, porque esto tiene que nacer y terminar formalizado en Rosario. Muchas gracias, y cualquier duda después pueden preguntar todo lo que quieran, o ya mismo si hay tiempo. Bueno, a continuación, les comento, por lo que dice el arquitecto, que luego de esta reunión vamos a tener un refrigerio, así que por eso las preguntas, que para no hacer tan extensas estas disertaciones, cualquier tipo de pregunta que se quieran hacer la podemos hacer. Bien, a continuación el doctor Claudio Ronchi se va a sentar. Como estaba, que está parado, nos contará las experiencias vividas con sus amigos isleños y sus asiduos viajes a las islas. El doctor Claudio Ronchi es bioquímico, veterano de Guerra de Malvinas, 6 viajes realizados a las islas, permanece en las islas durante 3 meses conviviendo con isleños, se desempeñó
con Médicos Sin Fronteras en Chile, Filipinas, Perú, ha realizado estudios en selva peruana por hepatitis C en conjunto con los Estados Unidos. Bueno, buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, creo que la mayoría sí. Mi nombre es Claudio Ronchi, soy bioquímico. Lamentablemente no puedo ejercer por una situación de salud que tengo, pero bueno, durante los últimos años de esta vida he protagonizado 6 viajes a las islas, en los cuales en el año 2008-2009 estuve conviviendo con ellos durante 3 meses. El tema principal era una investigación que yo quería hacer, el por qué esta gente fallece con una edad temprana. La mayoría de las cosas que encontré es que la mayor parte de los fallecidos, digamos, de la población isleña, es por cáncer hepático o de estómago. Entonces yo me interesé mucho por ese tipo de diagnóstico y empecé a estudiarlo. No obstante, durante esos 3 meses, más los 6 viajes que tenía, he conocido mucha gente, me he hecho amigos así mismo de muchas personas. De ahí, asimismo, en mi casa durante un mes estuvieron veteranos de guerra que yo los conocí en las mismas islas, veteranos de guerra ingleses estamos hablando. Hay gente que hoy pasa a ser parte también de mi familia, porque han estado con una convivencia plena en el tiempo que han estado en Buenos Aires. Un caso muy conocido es el de Arlette Betts, que es una empresaria que tiene un hotel importante en las islas y estuvo viviendo prácticamente conmigo en mi casa. Entonces, en sí, a pesar de todas las circunstancias que he tenido, porque es lógico, no todos los isleños piensan igual. Uno que me ha pasado que he tenido inconvenientes, no obstante esos inconvenientes se han solucionado. ¿Cómo? Con el perdón, la disculpa que me han propinado ellos mismos, diciéndome, I'm sorry, me equivoqué. Hay mucha discriminación hacia el latino y hacia el morocho, el negro. Convengamos que ellos tienen una población interesante, muy importante, que son de Santa Elena, y bueno, tuvieron que armar toda una nueva constitución para evitar que haya discriminación. Asimismo, pasaron las cosas, hubo situaciones, pero en sí lo que yo puedo afirmar es que la amistad entre ellos y nosotros es muy posible. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de que no combatí, en sí no maté enemigos, pero sí colaboré mucho con la sanidad, porque yo pertenecía a la parte de sanidad del ejército argentino, o sea, hubo un vínculo. Asimismo, mi enfermedad, yo estoy, vale la pena decir, estoy enfermo de hepatitis C crónica, el cual yo me la contagié por un soldado inglés, al cual lo trasladé desde un lugar donde lo encontré hasta Puerto Argentino. Lo que quiero decir es que esta gente se ha solidarizado mucho conmigo, no tanto el gobierno, los gobiernos me han cerrado las puertas, y esta gente sí me ha ayudado mucho, me ha conseguido entrevistas, o sea, personalmente yo no puedo decir de que la amistad no sea posible, porque eso sería hipócrita de mi punto de vista. Yo principalmente estoy convencido que esto se puede lograr con una buena charla entre las dos partes, y de ahí
llegar a una conclusión sana y razonable y en paz y en concordia, que eso es fundamental, porque si nosotros seguimos persiguiendo una mentalidad retrógrada de esto es mío y quiero que se vayan, esto no es así. No se puede sacar a gente que hace más de 150 años que están ocupando con o sin derecho algo que nosotros creemos que es nuestro. Estoy totalmente de acuerdo que es nuestro, pero no es la forma de sacar a nadie a las patadas. Eso hay que tener una fórmula diferente y yo estoy convencido que se puede lograr. Por lo menos hablando la gente se entiende. Aquí por lo menos acá tenemos, yo he traído ciertas fotos, yo tengo un álbum muy extenso, pero lo que quiero ver es que ustedes vean de que se puede. Por ejemplo, esto es un simple casamiento en el Town Hall, que es un salón muy grande que tienen en las islas, es que es gente como nosotros, que festeja, se divierte a su manera, ¿sí? Bueno, ese soy yo, obviamente, en el Malvinas House. Bueno, acá esto me gusta aclararlo porque esto es una cena entre argentinos y malvinenses, ingleses. Ahí está la señora Redbest, al lado hay un argentino que lleva mucha gente constantemente, al lado del otro argentino hay una inglesa con sangre uruguaya, que es la mujer más millonaria del puerto argentino. Del otro lado está la hija de Arlette Betts y sentado junto a mí hay un empleado de YPF que en ese momento estaba en la islas. Y todos compartíamos una cena. En ese momento, una noche, pasó el director médico de las islas, que a mí me conoce y me dijo en su medianamente castellano: ojo con el hígado. ¿Por qué? Porque estábamos tomando alcohol. O sea, se puede llegar a hacer algo interesante. Bueno, Arlette Betts estuvo en mi casa viviendo un mes, y esas son mi hija y mi ex esposa. En una foto que nos sacamos en un shopping de la capital federal. Bueno, esto es el domicilio de Arlette Betts en las islas. Esa es la hija que se casaba en ese momento y después se iba a vivir a Inglaterra. En ese casamiento también estuve yo. Bueno, y esta es una de las fotos finales antes de mi divorcio, con Arlette Betts y mi ex esposa, acá en Argentina, y en mi casa. Bueno, una de las cosas que yo realicé en las islas fue colaborar con la quita de las minas, con el desminado de los lugares. ¿Por qué colaboré? Porque justo en un momento que yo estaba en las islas, se juntó una empresa Halotrack que la enviaba a las Naciones Unidas para el desminado. Y entonces esta gente no sabía la terminología que tenían escritos en los mapas y me consultaron a mí. ¿Dónde fui? A la casa del gobernador. O sea, obviamente es una situación compleja porque uno se siente que está traicionando a su país, a sus compañeros, pero por el otro lado está el humanitarismo. ¿Por qué tiene que morir gente por pisar y chicos me han mostrado fotos, etcétera, etcétera? Entonces yo me hago cargo, decidí colaborar, decir, bueno, esto significa esto significa lo otro. ¿Por qué contrataron a esa empresa? Porque las que habían ido antiguamente habían fracasado. Las bombas tienen una particularidad del terreno malvinero, de que las bombas se van moviendo del lugar. Entonces hoy están acá y mañana están a 10 o 15 centímetros. Por los planos estaban mal, entonces las pisaban y volaban. Quizás a más de uno quizás le caiga como que soy un traidor, y yo no estoy traicionando a nadie. Yo pienso y estoy convencido de que si yo no hubiera colaborado en esas extracciones de las bombas,
yo estoy traicionándome a mí mismo por mi personalidad de ser perteneciente a la sanidad, por la vida humana. Y quizás hoy día estoy caratulado de traidor por haber hecho eso y otras cosas más. Y bueno, pero por suerte yo apoyo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo, porque estoy en paz conmigo mismo, al haber ayudado al isleño, que acá no se trata de bandera ni de nada por el estilo. Una pregunta. Sí, Las bombas estas que puso Argentina, sí, ¿las tenía identificado el lugar argentino o no? sí. Una de las... Y no entregó los lugares. sí, entregó los mapas. Entregó los mapas. No ayudó en nada. Bueno, sí, eso para mí es. No. Agarró. Que Argentina haga esto, eso para mí es imperdonar. Obviamente, la Convención de Ginebra obliga al país que colocó minas y todo este tipo de cosas, obliga o por lo menos a entregar mapas explicativas de dónde están los lugares donde hay bombas en sí. Esta gente ha muerto, me pasaron una lista de 14 militares, entre ellos cuales aparte había isleños y 10 chiquitos. Entonces, sinceramente me dijeron, esto no puede ocurrir más. Y bueno, yo No debió, ¿no? Además que como No debió, se mueven, Claro. entonces es más complicado. Y entonces, sí, es verdad, yo colaboré, no me da vergüenza, lo hice y Todavía me hace hay gracia. una mina. Sí, Sí, yo escuché una anécdota, pero me gustaría que esa persona que allá se accidentó y que quería que le traigan a Jesús Salvador, ¿puede En ser? el 2010 estábamos con el doctor Arellana para salir hacia Río Gallego. 4 días antes me llaman Ian Hanson, que es un isleño, primo, hermano de Arlette Betts, y me dice: Claudio, tenemos una señora que está muy grave, se fracturó las 2 caderas y quiere ir a la Argentina a curarse. Pero, ¿por qué a la Argentina? Si es británica, es inglesa, tiene todo, que vaya a Chile. No, ella quiere ir a la Fundación Favaloro. Ya arregló todo para irse a la Fundación Favaloro. Me dice: ¿vos cómo la podés ayudar? Bueno, me contacté con el piloto, el médico que mandaron con un avión, con un jet, tenía miedo, no sabía dónde aterrizar. El piloto aterrizó acá y yo no me muevo más de aquí. Todo ese viaje, está el doctor Orellana presente, se fue coordinado desde mi domicilio, porque la mujer quería venir sí o sí a la Fundación Favaloro. Otro lugar no. Y la trajeron acá. Esa es la anécdota interesante. La mujer se fue, volvió a Gran Bretaña y agradeciendo a la Fundación Favaloro. ¿Sí? Esta es una cena que tuvimos en la casa de Arlette, que es un hotel, y somos todos veteranos de guerra ahí. Incluso esa mujer que está rubia sobre el lado izquierdo es una médica militar psiquiatra, que ella, cuando se enteró de mi problema, me envió no un pasaje, sino un voucher para que yo fuera con mi señora. Por 6 meses me iban a dar un tratamiento psiquiátrico totalmente gratis. Era una experiencia que a ella le interesaba y quería realizarla conmigo. ¿Sí? 6 meses gratis. Lo único que mi mujer en ese momento tenía que quedarse 1 mes en Londres, después se tenía que volver a su país natal. Los otros meses yo me tenía que volver. Ellos querían, es una fundación que hoy día sigue trabajando para veteranos de guerra con problemas traumáticos. ¿Sí? ¿Cómo los conocía a ellos? En el momento que yo viajé, había 400 que lo habían venido en 2 vuelos. ¿Para qué? Para volver a las islas. ¿Para qué? Para sacarse sus fantasmas de la cabeza y volver al lugar natal de donde lloré, pataleé, sufrí, me bombardearon. Entonces la mente vuelve diferente. Eso es lo que hicimos en el hotel con esta gente. Nos reunimos todos, lloramos, pataleamos, sufrimos, salimos a tomar algo. O sea, y esta gente estuvo en mi casa al otro año.
y sin rencor, ya las cosas ya terminaron, etcétera, etcétera. A lo que voy yo, y para culminar, es que si dos fuerzas militares o civiles pueden hacer un contacto para llegar a un acuerdo, ¿por qué no podemos nosotros? Se tiene que hacer, se debe hacer. Si yo pude, cualquiera puede poder, eso que yo soy un pobre enfermo viejo. Así que por eso uno ha trabajado quizás poco, quizás mucho durante todos estos años con la asociación, porque yo estoy convencido de que esto se va a solucionar, por lo menos quizás hablando se pueda solucionar algo. Mientras tanto, no va a ser así. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a escuchar ahora al profesor Mario Cayón. Acá, joven. ¿Usted dónde está? ¿Qué dice esto recién? ¿Lo de viejo, no? Una persona muy jovial. No, tengo 57. Bueno. No parece. Bueno. Cooperación. En el año 2014, el profesor Mario Cayón, que es músico, oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, nos relatará su experiencia en las islas, llevando sus composiciones musicales al estilo rock sinfónico y su repercusión entre los más jóvenes. Mario vive en Río Cuarto, estudió licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, es programador, analista de sistemas del Instituto SEDMA, tiene una diplomatura en Ciencias Políticas en la UE Siglo XXI, es cofundador de Música por la Paz, músico, instrumentista, compositor, con 6 discos como solista. Desde hace 10 años viajando por el país, dictando clínicas, shows y charlas de producción musical y autogestión. En el 2014 viajó a Malvinas llevando su música con gran aceptación por parte de sus habitantes. Considera el diálogo y la cultura como medio de extender puentes entre ambas comunidades. Mario. Si se quiere sentar, sentate, bajando. Buenas tardes, es un gusto y un agradecimiento enorme poder estar acá con ustedes. La verdad que ya los trato como mis amigos, a Gabriel, al arquitecto Gómez Kenny. Y bueno, voy a contarles un poco de qué se trató mi experiencia. Más allá que Malvinas ha sido algo especial en mi vida desde mis 4 años, que yo miraba por la televisión cómo se desarrollaban los conflictos y veía o tomaba la pequeña conciencia que tenía a esa edad sobre un salto humano, ¿no? Que iba a ser caro, que es la distancia que se ponía entre los dos pueblos. Con el tiempo, en estas giras que a veces he, emprendido por lo que es suelo argentino, quise filmar un video que lo titulé Malvinas Falklands. Así se llamaba la composición, la canción, un mismo nombre para un mismo lugar. Mejor dicho, distintos nombres, pero bueno, es básicamente la idea de poder unir en un nombre un lugar y la posibilidad de poder conseguir algún tipo de contacto con los isleños. Eso fue en el año 2012, donde el video se graba en las salinas de Río Negro. A partir de ese video, empiezo con algunos contactos con isleños. Mejor dicho, los contactos empezaron antes porque ese video, hago una primera canción, se la paso a algunos isleños que yo conocía, después esos isleños me pasan fotos. Entonces la idea era poder hacer un video de Malvinas Falklands, pero con imágenes, con paisajes, no apelando básicamente a lo que había sido la guerra, lo que nos había dividido. Entonces, a partir de ahí veo que tengo contactos con los isleños, se crean algunos puentes de diálogo mínimos, pero válidos.
y empiezo a manipular el sueño. Digo manipular porque yo no sabía cómo iba a suceder esto. En mi cabeza era un sueño, una utopía, poder pisar las islas y poder llevar mi música a las islas. En todo esto empiezo una investigación al mismo tiempo. Digamos, qué músicos argentinos habían ido a la isla posguerra, cuáles habían podido tocar, cuáles no. Y en eso, bueno, me doy cuenta de que no había registros fílmicos ni fotográficos de músicos argentinos tocando en las islas ante público británico o público autóctono. En eso, bueno, empiezo una tarea de hormiga, digamos, de poder generar cuáles eran los problemas, saber cuáles eran los problemas por los cuales no se había podido tocar, no se había podido actuar, y poder salvar los problemas. La salvación para esos problemas siempre era el diálogo, siempre era el acercamiento, y poder ponerme en el lugar del otro siempre. Y mostrar al mismo tiempo que yo no era un enemigo, sino que era un músico, un ser humano que iba a un lugar a estrechar un puente humano. Cuando llegue el 2014 le pongo fecha a ese sueño, a esa utopía. Fue bastante emocionante, y algunas cosas que por ahí, algunas puertas que se pudieron abrir, no solamente poder dar 2 shows en las Islas Malvinas, digamos, sino la posibilidad de enseñar a los niños Falklanders, isleños, poder dar una clínica de guitarra, de instrumento. Para eso, bueno, necesitaba sí o sí un traductor. Problemas que hubo en continente, digamos, hizo que el viaje fuera muy complicado. No pude llevar ese traductor, pero bueno, ya había una puerta que se había abierto. A partir de ese momento, llego a las islas. La experiencia fue muy buena, y sobre todo fue muy bueno la cosecha de la siembra de los 2 años de diálogo. O sea, cosa que no había sucedido en ninguno de los otros músicos que habían ido y no habían podido tocar o se había frustrado. Es decir, haber tenido esos 2 años de diálogo, de comprensión, de saber qué problemas había, qué cosas no les gustaba a ellos de nosotros, y entender un poco la mentalidad de ellos, es como que me había dado buenos resultados. Los shows fueron muy buenos. O sea, el primero un público un poco más joven, niños, porque ellos los llaman niños los menores de 18 años. Había bastantes jóvenes. Algunos me pidieron sacar fotos, dejé que las fotos vengan de parte de ellos, sobre todo para no invadir eso. Yo sabía, digamos, de que eso podía ser algún tipo de problema, entonces dejé que sucedieran las cosas. Bueno, la primera noche la verdad que fue impresionante, porque llegamos, o sea, yo llegué con un amigo, se tocó, se logró tocar en el suelo malvinense, nos sirvieron una rica comida, porque la verdad que, bueno, habíamos tenido mucho hambre durante todo el día. Nos invitaron a tomar unos tragos, listo, ya todo había salido bien, y nos dicen, pero ¿por qué no van a la fiesta del pueblo? Una vez en el año se permite, digamos, en las islas, una fiesta hasta las 3 o 4 de la mañana. Justo, yo tengo que agradecer a Dios, cayó ese sábado. Yo dije, no, o sea, está todo bien, hasta acá salió todo bárbaro, faltaría que pase algo, no sé. No, insistieron. En ese grupo que se había armado después del show, donde había brasileros, chilenos, había británicos también, insistieron, dijeron, bueno, vamos. Terminamos en la fiesta del pueblo, ante 200 personas más o menos, bailando, escuchando música, y la verdad no lo podíamos creer. O sea, nadie había sido con nosotros agresivo. La única discusión creo que vino por el tema del fútbol, discusión en el sentido de que, bueno, había algunos que preferían más a Tevez, otros a Maradona, y bueno, y en eso nos pusimos a hablar. La verdad que fue increíble. Nunca pensé, digamos, de que el diálogo... muchas personas que había hablado yo, contactado en esos 2 años, las encontré ahí adentro. O sea, fue muy fructífero, digamos, el diálogo en eso. Bueno, los días subsiguientes, para resumir un poco lo mucho que se vivió en esos días, en todos los días me planeé una actividad. Yo tengo que agradecer a lo que es la asociación, digamos, porque los contactos fueron espectaculares. Pude contactar con Michelle McFarland,
con John Fowler, o sea, pude almorzar con John Fowler, bueno, y comprender Christine Hormone, sí, también.